¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Argel Morales y yo les voy a dar un concentrado de todos los temas de la unidad número 2 de desarrollo sustentable. Como primer punto tenemos el tema 2.1, que es el ecosistema. Una definición de un ecosistema. Tenemos muchas definiciones, pero el concepto más importante para el estudio de la ecología es el ecosistema, que está considerado como una unidad funcional elemental de la biosfera. En este caso todos sabemos qué significa biosfera. Un término muy simple sería bios, que es vida, y esfera, que sería la esfera de la vida. La biosfera, que es la región de la atmósfera, incluye lo que es la región de la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera, donde existe la vida. A nivel de organización, el ecosistema funciona como un sistema abierto, es decir, dentro del espacio y tiempo, donde existe una integración y autorregulación entre los elementos no vivientes del ecosistema. En este caso, estos elementos son los factores físicos, los químicos y los físico-químicos. Y también tenemos los factores biológicos multiespecíficos, es decir, una gran diversidad de organismos vivos. Todos sabemos a qué nos referimos con esta parte de organismos vivos. Ahora, los factores físicos, en este caso para el ecosistema, son la luz solar, la temperatura, las condiciones atmosféricas, el nivel de la humedad, el tipo de suelo, y aparte tenemos lo que son los factores biológicos, que en esta parte incluye a los productores dentro de lo que es el ecosistema. Los productores que serían los vegetales, las bacterias, las cianobacterias, etc. Y también tenemos lo que son los consumidores primarios. Ya sabemos, como ya lo vieron en otras exposiciones, cuáles son los consumidores primarios. En este caso serían los animales que se comen a los productores o a los vegetales, y a todo lo que incluye los seres verdes. Y tenemos también los elementos, los consumidores secundarios, los terciarios y los productores o desintegradores, que serían lo último dentro del eslabón de la cadena. Ahora, algunos ejemplos tenemos muchos ejemplos de ecosistemas. En esa parte, un ejemplo sería un bosque, una laguna, un desierto, una selva, un acuario o una pila de composta. Sería un ejemplo clásico de un ecosistema. A nivel funcional, es preferible realizar los estudios en ecosistemas en unidades más o menos cerradas, como una laguna o un pantano. Eso sería una parte fundamental. Otro tema importante de lo que es el ecosistema es el flujo de energía, que ya lo veremos más adelante. El flujo de energía en un ecosistema se mantiene por el suministro continuo de energía solar. Los ecosistemas están integrados por una serie de poblaciones que actúan entre sí y con el ambiente abiótico. Estas interacciones están reguladas por determinados mecanismos que permiten al ecosistema alcanzar una condición de equilibrio dinámico, lo que simultáneamente le confiere estabilidad al mismo. Todos sabemos que los ecosistemas están integrados por un sinfín de animales, de especies, de plantas, toda esta función, toda esta integración de los seres vivos que están en este punto, forman lo que sería el ecosistema. Y cada vez que los organismos se integran o hay intercambio, ya sea de alimento, que hay intercambio de condiciones de vida, todo esto forma lo que es el ecosistema.
El hombre tiene y ejerce gran influencia sobre el ecosistema. Con sus acciones provoca a corto, mediano o largo plazo una variación de los factores abióticos, es decir, el incremento global de la temperatura en todo el planeta, o de los factores bióticos del ecosistema, como es el bosque del desierto, de los leones, en el Distrito Federal. Todo esto, todas estas alteraciones que el hombre ha hecho, ha provocado que los ecosistemas vayan variando o vayan cambiando de condiciones de vida, y lo cual hace que las especies emigren hacia otras partes, y todo a su vez hace que se desencadene una serie de cambios que provocan que el ecosistema pues se vaya modificando y vaya haciendo que esas condiciones de vida hacia los seres vivos que están ahí pues vayan cambiando. Con esto concluyo lo que es el tema 2.1, que es el ecosistema. Bueno, compañeros, vamos a ver el segundo punto, que es flujo de energía. La energía puede definirse como una capacidad de producir trabajo o de transferir calor, mientras que la materia representa algo dotado de masa y por tanto ocupa un lugar en el espacio. Es decir, la materia puede transformarse en energía y la energía en materia. La transformación de energía en materia se presenta en el proceso recíproco, es decir, en la fotosíntesis, la cual permite almacenar la energía radiante del sol como materiales químicos orgánicos, sobre todo del tipo de los azúcares. Estos productos fotosintéticos representan la base energética de los seres vivos del planeta. Una parte de este flujo de energía sería las rutas de la materia y la energía en el ecosistema. La combinación por donde fluye la energía y circula la materia entre los componentes bióticos y abióticos. Una de las leyes de la termodinámica dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En esa parte, la ruta de la energía se establece desde que los autótrofos, en general fotosintéticos, pueden o producen materiales orgánicos que resultan ser la fuente energética para otros heterótrofos. Es decir, tenemos aquí en esta parte tenemos lo que es el ciclo de la energía en el ecosistema. ¿Qué incluye este ciclo? Este ciclo incluye lo que es, en primera parte, la energía solar. Esa energía, ese calor o esa luz fotosintética la captan los productores, que es la base de esta cadena. Los productores a su vez son consumidos por los consumidores primarios. Estos a su vez pues son consumidos ¿cómo decir así? Son parte fundamental, son alimentos de los consumidores secundarios, que a su vez estos consumidores secundarios pues forman parte también del alimento de los reductores. Todo a su vez hace lo que es el flujo de energía en el ecosistema. Tenemos energía solar, productor, consumidores primarios, secundarios, que a su vez también todos forman parte se los van a ser desintegrados por los reductores. Todo a su vez esa parte de energía pues es un ciclo que vuelve a comenzar. Con esto daríamos concluido lo que es lo que sería flujo de energía. Como siguiente punto tenemos lo que son los ciclos biogeoquímicos.
El término biogeoquímico se deriva de la existencia de un movimiento cíclico natural mediante cambios químicos a través del ambiente geológico de los elementos que conforman a los bioorgánicos. Es decir, los elementos circulan por medio del aire, la tierra, el mar, y entre los seres vivos siguen rutas complejas. Les voy a explicar qué significa toda esta parte de los ciclos biogeoquímicos. Se dice que hay ciclos biogeoquímicos de nutrientes gaseosos, ya que estos ciclos implican el paso de ciertos estados en forma de gas. Tal es el caso del nitrógeno, el carbono, el oxígeno. Uno de estos ciclos es el de los nutrientes sedimentarios, entre ellos se incluye el del fósforo. La identificación de los ciclos biogeoquímicos es otra forma de estudiar los fenómenos propios de los ecosistemas. Los ciclos biogeoquímicos se dividen en gaseosos y sedimentarios. Los hongos participan en esta parte de los ciclos. En esta parte de los ciclos gaseosos o sedimentarios se dice que los primeros son aquellos que implican el paso de ciertos estados en forma gaseosa, como el ciclo biogeoquímico del nitrógeno, el del carbono y el del oxígeno. En el ciclo sedimentario no se presentan formas gaseosas, como en el ciclo del fosfato. Todos estos procesos ocurren en el geosistema Tierra. Una parte de estos ciclos es el ciclo del nitrógeno. La disponibilidad biológica del nitrógeno, fósforo y potasio es fundamental, porque estos elementos constituyen los principales nutrientes de los vegetales. En ellos, el nitrógeno es el que más fácilmente recircula por acción microbiana en el ecosistema. El nitrógeno es además el principal constituyente de las proteínas, por lo que resulta básico para cualquier ser vivo. ¿Okay? El siguiente punto es biodiversidad. La biodiversidad se refiere no solamente a la variedad de especies que habitan en el planeta, sino que incluye la variabilidad genética existente entre cada una de ellas. Entender el concepto de biodiversidad es fundamental para tomar decisiones y definir las políticas a la hora de planear estrategias para el uso y el manejo de la naturaleza. La importancia de profundizar en el entendimiento del concepto de biodiversidad radica en la descripción de la variedad de formas que revelan nuestros sentidos. Es decir, existe una infinita variedad de especies que se han encontrado y que a lo largo de los estudios ecológicos se sigue encontrando diversas especies que la gente no conocía. Frecuentemente, cuando la gente habla de biodiversidad, se refiere en forma genérica a los espacios silvestres, pero también es común que se refiera a la abundancia de especies en general. Actualmente la palabra biodiversidad se utiliza en diferentes formas y adquiere diferentes perspectivas según la empleen. Por ejemplo, hay gente como los ecólogos, los agrónomos, los ganaderos. Cada quien utiliza el término biodiversidad a como le conviene a cada uno de ellos, ¿no? A como cada quien la entiende, o como a cada quien está en un diferente ecosistema. Frecuentemente la gente habla de biodiversidad y se refiere en forma genérica a espacios silvestres. El siguiente punto son recursos naturales. México, nuestro país, pertenece a la región geográfica de América Latina y el Caribe, la cual posee un vasto potencial de recursos naturales, biodiversidad de bosques y de especies de flora y fauna, así como altos índices de endemismos
además de recursos energéticos, principalmente petróleo y gas. A su vez, estos recursos presentan un dinámico patrón de crecimiento y también agudos problemas de alteración ambiental. Esta problemática se manifiesta en la pérdida del suelo, contaminación del aire y el agua, deforestación y desertificación de áreas, así como pérdida de recursos genéticos y ecosistemas. Los recursos naturales son aquellos materiales o productos que proporciona naturalmente la tierra, y es el hombre como animal social quien se ocupa de usar y manejar tales elementos para obtener de ellos ciertas ventajas. Los recursos se clasifican en dos tipos: los renovables y los no renovables. Todos sabemos que los recursos no renovables son aquellos que se localizan en minas y yacimientos, y como no pueden regenerarse, su explotación se debe efectuar tomando en cuenta que pueden agotarse para siempre. Entre estos recursos tenemos los yacimientos minerales, los combustibles fósiles, como lo es el petróleo, el gas, y los combustibles nucleares como ya conocemos, del tipo uranio. Para el tema de los recursos renovables, son los que, dada su propia naturaleza, tienen la posibilidad de regenerarse después de un tiempo más o menos breve. Aunque en algunas ocasiones los daños sobre estos recursos han sido severos, tal vez sea el caso de que no lleguen a regenerarse. Este es el caso de todas las especies vegetales, animales, hongos, etcétera, que están en peligro de extinción. Hidrosfera. La hidrosfera engloba la totalidad de las aguas del planeta, incluidos los océanos, mares, lagos, ríos y las aguas subterráneas. Este elemento juega un papel fundamental al posibilitar la existencia de vida sobre la Tierra, pero su cada vez mayor nivel de alteración puede convertir el agua de un medio necesario para la vida en un mecanismo de destrucción de la vida animal y vegetal. Todos hemos visto, para esta parte de la hidrosfera, hemos visto las noticias en la cual se incluye la contaminación de los ríos que tenemos en Sonora, para la contaminación de ríos que hemos tenido precisamente en esta parte de los Túxtlas, cuando ha habido los derrames de hidrocarburos. La litosfera es la capa externa de la Tierra y está formada por materiales sólidos. Engloba la corteza continental de entre unos 20 y 70 kilómetros de espesor y la corteza oceánica o parte superficial del manto consolidado de unos 10 kilómetros de espesor. Se presenta dividida en placas tectónicas que se desplazan lentamente sobre la atmósfera. Las tierras emergidas son las que se hallan situadas sobre el nivel del mar y ocupan el 29% de la superficie del planeta. Su distribución es muy irregular, concentrándose principalmente en el hemisferio norte. Ahora, la atmósfera, todos sabemos que la Tierra está rodeada de una envoltura gaseosa llamada atmósfera, que es imprescindible para la existencia de la vida en nuestro planeta. Pero su contaminación por la actividad humana puede provocar cambios que repercutan en ella de forma definitiva. La atmósfera, a lo que he estudiado, tiene un grosor aproximado de 1000 kilómetros y se divide en capas de grosor y características distintas.
Bueno, el siguiente punto se refiere a lo que son los servicios ambientales. La expresión servicio ambiental o servicio natural se refiere a cada una de las utilidades que la naturaleza proporciona a la humanidad en su conjunto o a una población local desde el punto de vista económico. El término fue introducido por un tal Robert Constanza y sus colaboradores científicos, ¿no? Los servicios ambientales son directamente dependientes del funcionamiento saludable de los ecosistemas y de la biodiversidad que estos contienen. Cuando los ecosistemas se degradan, también lo hacen los servicios que prestan, ¿no? Pero mientras que los ingresos derivados de acciones dañosas para la naturaleza son contabilizados, los costos indirectos a lo que se refiere a ese concepto son sistemáticamente ignorados. Es decir, el problema tiene que ver con la decisión por la economía académica que consideran pues cualquier concepto de valor que no derive de las preferencias de los agentes económicos, tal como se expresan en las transacciones del mercado. Un ejemplo de los servicios naturales son el control del ciclo del agua. En esta parte, pues ahorita lo vamos a ver. La autodepuración de los ríos y arroyos, el control de plagas, la polinización son parte de estos servicios naturales o servicios ambientales que incluye este tema. Pero yo nada más es algo muy resumido de lo que yo les puedo decir. Ya por último punto tenemos lo que son los fenómenos naturales. El concepto de fenómeno natural se refiere a un cambio que se produce en la naturaleza. Todos hemos visto los cambios que hemos tenido a lo largo de estos años. Incluso como las noticias nos dan el ejemplo de lo que está pasando hoy en día con estos fenómenos. ¿Cuál es el resultado? ¿Y quiénes son los más afectados? Es importante saber que son daños de la naturaleza que suceden cuando se ha realizado una ocupación no adecuada del territorio. Y son los procesos permanentes de movimientos y de transformaciones que sufre la naturaleza. Estos pueden influir en la vida humana. Ya sabemos que estos fenómenos naturales serían las epidemias, las condiciones climáticas, los desastres naturales, etc. Esta parte de fenómenos naturales es un tema muy extenso, pero yo para no ganar mucho este tema, vamos a hablar muy poco de él. Sin embargo, la formación de una gota de lluvia es un fenómeno natural. Esta expresión también se refiere en general a los peligrosos fenómenos naturales, también llamados desastres naturales. La lluvia, por ejemplo, no es un desastre, pero puede ser así dependiendo de la perspectiva humana. Si ciertas condiciones se reúnen y la mala planificación humana, junto con la construcción de estructuras en lugares vulnerables, han dado paso a que se formen a que den como resultado un desastre natural. Ahora, los desastres naturales son los mismos fenómenos naturales que ocasionan daños y destrucción de diversa magnitud, sumando fundamentalmente a la acción indirecta del ser humano.
pero que vemos que las personas no prevén que sus acciones puedan ocasionar pérdidas al ecosistema y pérdidas humanas. Un ejemplo de estos desastres naturales, tenemos lo que es un terremoto, un tsunami, una erupción volcánica. Muchos de ellos han dado pauta a lo que son los desastres naturales, o son desastres naturales en sí, pero que mucha gente lo conoce como fenómeno natural. Con esto doy por terminado los temas de la unidad número 2. Espero que sean entendibles, y doy gracias también a las personas que me han ayudado para la grabación.